desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este martes 9 de abril, un martes sin igual dentro de nuestro calendario, pues estamos viviendo los días más intensos de nuestro cristianismo, aunque caigo a la cuenta que hoy no es martes 9, sino martes 11 de abril. Hoy estamos ya en plena Semana Santa. Semana en la que nos detenemos en el tiempo y nos guste o no, nos enfrentamos a esa realidad tan trascendente para el ser humano, que Dios no solo se hizo uno como nosotros, sino que asumió todo lo malo nuestro para darnos todo lo bueno que Él tenía y que es para nosotros un gran bien. El mayor bien que Dios nos ha hecho es quitar el pecado del mundo. Y también está dispuesto a quitar el pecado de nuestra alma si se lo permitimos. Queremos también dar un saludo especial a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien nos permite contactar nuevamente con todos ustedes, y a nuestro operador técnico local, Claudio Lecamo. Aquí desde Buenos Aires, desde la locución, les saluda quien les habla, la hermana Marisa Ayala del equipo NSE Argentina. Como ustedes saben, queridos amigos oyentes, este programa está dedicado a la vida, pero como el ser humano no solo es cuerpo, sino también alma, la vida abarca un plano no solo material, sino también espiritual. No hemos querido perder la ocasión que nos da nuestra Madre la Iglesia en esta Semana Santa de reflexionar sobre nuestra vuelta a la bondad de Dios para hablar del bien de nuestra alma. ¿Y cómo recibimos este bien? Muchos, gracias a Dios, son los canales que se nos dan para ello, y uno de ellos, de los más hermosos y sanadores, es el sacramento de la penitencia, también conocido como confesión o reconciliación. Para conversar sobre ello, hemos invitado al padre Enrique López Mesina, sacerdote al servicio de la Diócesis de Buenos Aires, especializado en teología de la vida religiosa en el Instituto Claretiano de Roma, y en Teología Moral y Pastoral en la Universidad Urbaniana de Roma. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Padre, en estos días tan importantes para todos nosotros, y sea muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias y buenos días a todos. Y bueno, esperemos poder contribuir un poquito a vivir un poco mejor esta Semana Santa. Y de eso se trata, y eso intentamos, ¿no? Padre, primeramente quisiera preguntarle o pedirle si nos puede explicar de dónde nace el sacramento de la confesión, porque evidentemente es algo como muy cotidiano de nuestra vida católica, pero a veces algo tan básico no sabemos de dónde surge, ¿no? El sacramento de la confesión o penitencia tiene sus orígenes en la misma palabra de Dios y en el mismo accionar de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros prestamos atención cómo comienza la predicación de Jesús en todos los evangelios, nosotros vemos esa invitación constante a convertirse y creer en la buena noticia. Esta conversión implica necesariamente un dejar de lado el pecado y comenzar una vida nueva siguiendo al Señor Jesús. Ya San Juan Bautista, cuando preparaba el camino del Señor, invitaba a la conversión e invitaba a ese bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Ahora, el sacramento en sí explícitamente no aparece, pero sí los gestos del Señor Jesús son muy claros al respecto. Fíjense que en muchas ocasiones, cuando por ejemplo sana al paralítico, cuando sana al hombre de la mano tullida, cuando sana a algunos enfermos, lo primero que el Señor les dice es: tus pecados te son perdonados. La sanación espiritual que precede a la sanación física. Inclusive en una de las ocasiones, Él dice: ¿qué es más fácil decir a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Y Él dice: para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados,
Yo te digo, toma tu camilla, levántate y camina. El paralítico tomó su camilla, se levantó y caminó. Es decir, el Señor lo sanó primero interiormente. Esa sanación interior es la sanación que nos trae el sacramento de la confesión. Es uno de los sacramentos de sanación, como la unción de los enfermos. Son los dos sacramentos de sanación. Que generalmente uno no piensa en esa sanación, es decir, yo pienso me libero de algo, pero no ese proceso de algo nuevo dentro de mí, que es más importante que lo físico. Que el mismo Señor, como usted acaba de decir, le dio la prioridad para enseñarnos. Lo primero es el alma y luego el cuerpo. Lo primero es el alma y luego el cuerpo. Claro, lo que pasa es que el alma no la vemos. Por lo menos ahora mientras estamos en este punto, pero no la vemos. No vemos la sanación espiritual y sin embargo es aún más importante que la sanación física. Padre, ¿por qué considera usted que es necesario, bueno, mejor dicho, por qué es necesario decir nuestros pecados a un hombre como nosotros? Pregunto esto porque es una de las cosas que más, rebaten personas de otras religiones, donde dicen, pero tú le estás diciendo los pecados a otro que es igual que vos, que es igual de pecador, y quién sabe si más. Sí, ¿por qué así? Ahí hay que tener en cuenta un elemento de fe, que si no hay fe no lo podemos entender. No le estoy diciendo mis pecados a un hombre como yo. Ahí ese es el primer punto que hay que entender. El sacramento del orden produce en el hombre que lo recibe, en el sacerdote, una transformación ontológica profunda. Deja de ser un hombre como los demás. En la apariencia sigue siendo un hombre como los demás, sigue teniendo las necesidades que tiene todo hombre. Nosotros necesitamos comer, beber, vestirnos, higienizarnos, o sea, todas las cosas que necesitan todos los hombres. Pero en el momento en que el sacerdote es consagrado, deja de ser un hombre como los demás. Pasa a ser sacerdote de Cristo y pasa a actuar en la persona de Cristo y en nombre de la Iglesia. En todas las otras actividades de la vida somos hombres como todos los demás, pero en el momento que estamos ejerciendo el ministerio no somos hombres como los demás. Estamos representando a nuestro Señor Jesucristo y estamos actuando en nombre de la Iglesia. Entonces, no le estoy diciendo mis pecados a un hombre como los demás. Es un hombre como los demás en todos los aspectos de la vida, menos en ese. Le estoy diciendo los pecados a nuestro Señor Jesucristo, que está presente en su ministro cuando está actuando en nombre de la Iglesia. Y cuando el sacerdote está confesando, está actuando en la persona de Cristo y en nombre de la Iglesia. Es decir, yo mis pecados se los estoy contando a Jesús. Y es Jesús el que me perdona los pecados a través de la persona del sacerdote, indigno como el que más, pero sigue siendo representante de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Es decir, que no hay que tener en cuenta ni la apariencia ni lo que haya podido hacer, porque el poder que tiene, digamos, no es vulnerado por nada. No depende de la persona el poder que el sacerdote tiene, no depende del sacerdote. Sí, depende de la voluntad del sacerdote el ejercerlo, eso es lógico, pero no depende de la persona del sacerdote. Un cántaro que por fuera esté sucio puede contener la más cristalina de las aguas sin que eso lo afecte. Padre, ¿y qué beneficios trae el que uno se pueda acercar a este sacramento? Me imagino que lo primero es la tranquilidad de conciencia de que, bueno, todos tenemos una conciencia que a veces nos pesa más o menos, ¿no? El decirlo es una cierta liberación, si se quiere. Hace muchos años, cuando estudiaba psicología, alguien me dijo que si los curas hiciéramos lo que tenemos que hacer en el confesionario, los psicólogos se morirían de hambre. Pero, no sé si es tan así, pero sí, evidentemente ayudaría bastante. El beneficio que trae el sacramento de la reconciliación tenemos que verlo también desde la óptica de la fe. Como primera medida, el sacramento de la reconciliación restablece la unión entre el hombre y Dios que se perdió a causa del pecado. Restaura la unión entre el hombre y Dios perdida a causa del pecado. Y restablece la comunión con la Iglesia. Por eso es tan importante. Claro, son beneficios que no se ven.
nuevamente lo repito, lo vemos desde el ámbito de la fe. El pecador, a partir del pecado grave, del pecado mortal, interrumpe la unión de gracia que tenía con Cristo y con su Iglesia. A través del sacramento de la reconciliación, debidamente recibido, bien recibido, el pecador con la absolución sacramental vuelve a la comunión con Cristo y con la Iglesia. Y esa comunión con la Iglesia, digamos, puede sonar un poco fea la palabra, pero nos interesa en virtud del cuerpo místico, por las gracias que recibimos a través de ella. Exacto. Nosotros, a través del misterio de la comunión de los santos, participamos de todas las gracias de todos los santos. O sea, a través de la comunión de los santos estamos unidos a toda la Iglesia universal. Los santos que están en el paraíso, las almas que están en el purgatorio y nosotros que estamos acá en la tierra. Estamos todos unidos e interconectados, hablando de conexión. En un mundo hiperconectado. Hablando de conexión, estamos interconectados a través de un vehículo de gracia. Entonces, todas las obras buenas que realizamos nosotros acá en la tierra redundan en beneficio de todos, en beneficio espiritual para todos. Así como el pecado de cada uno de nosotros nos perjudica a todos por este vínculo espiritual que nosotros tenemos entre todos los bautizados, unidas a los santos del cielo y a las almas del purgatorio. Es decir, que todo lo bueno que pueda hacer un hermano nuestro, un hermano por el bautismo y en la fe, es un beneficio para nosotros. Es un beneficio para nosotros y algo que es muy importante para las almas del purgatorio también. También, todo lo bueno que hacemos nosotros por también. El misterio de la comunión de los santos, todas nuestras obras buenas también redundan en beneficio de las almas del purgatorio. Y lo malo que hacemos, nos está perjudicando a todos. Pero nos perjudica porque también es cierto que el pecado personal es mío, pero ¿cómo afecta mi pecado a los demás si es algo que hago solo yo? El pecado personal, es verdad, me afecta a mí en lo personal, pero afecta a la comunión de los santos porque está disminuyendo la gracia. Reduce la gracia del pecado personal o pone un obstáculo a la gracia. Tenemos que distinguir el pecado venial del pecado grave o del pecado mortal, pero sí, el pecado obstruye la acción de la gracia. Con lo cual es bueno saber este término, es decir, es bueno saber que lo que yo hago es en beneficio de todos y lo que dejo de hacer es en perjuicio también de todos y lo malo que hago también afecta a todos. Así es, hermano. Eso crea una responsabilidad nosotros como cristianos, que no es solo vivir mi fe yo tranquilito en mi casa, sino que tengo una responsabilidad como miembro de una iglesia que es universal, tanto los que están en el cielo, los que están en el purgatorio, que tal vez, seguramente, si no nos portamos más que bien, llegaremos también a ser parte de ese grupo, y los que estamos aquí en la tierra. Padre, ¿es cierto que un sacerdote tiene que, por ejemplo, preferir la muerte antes que contar los pecados de otro? Hay gente que le da miedo confesarse porque dice, no, y si yo le digo eso y resulta que lo comenta con otra persona, porque este padre conoce a mi mamá o conoce a mi esposo y capaz que le suelta algo de una manera un poco velada. ¿Cómo es esto? El sigilo sacramental es total y absoluto. No se puede revelar ni aún ante peligro de muerte. El peligro de muerte para el sacerdote. No puede revelar absolutamente nada conocido en confesión. Nada conocido en confesión que sea materia de confesión. ¿Se entiende? En este sentido, yo siempre aconsejo una película que se llama Mi secreto me condena. Es la historia de un sacerdote que es acusado de homicidio con todas las evidencias que lo incriminan y que la persona que lo incrimina, que es el que cometió el delito, se fue a confesar con él, le contó el delito e inclusive usó una sotana de este sacerdote para cometer el crimen y la sotana manchada de sangre la dejó en la sacristía. Es toda una historia muy especial. Bueno, como suele suceder con muchos films de Hollywood, termina bien, pero es muy interesante todo el proceso que se realiza, inclusive el proceso judicial, al término del cual el sacerdote es absuelto, pero
todo, todo lo que este hombre vive, todo lo que este hombre, este sacerdote vive, y sus compañeros también viven, y sus pares y su obispo, ante esta acusación criminal de la cual él es totalmente inocente. Es manipulado, es acusado, pero es muy interesante, porque ahí queda muy clarito cómo se debe vivir el secreto sacramental. El secreto sacramental es total y absoluto, pero yo le cuento también otro detalle, una anécdota personal, de mi vida sacerdotal. Yo le puedo asegurar que cuando el penitente se levantó y se fue, yo me olvidé absolutamente todo lo que vi. Y eso es la gracia del Espíritu Santo. Yo no le encuentro otra explicación. Claro, porque hay cosas que deben ser muy impactantes para... Hay cosas que son muy impactantes. Le digo más, la persona vuelve dentro de un año y empieza a hablar y me empiezo a acordar de lo que me dijo. Pero si esta persona se va, yo no me acuerdo absolutamente de nada. Sobre todo, imagínense que confieso cantidad impresionante de personas que no conozco, o que conozco solamente a través de confesionarios, que son personas que viven habitualmente, pero yo no me acuerdo absolutamente de nada. La persona después no tengo ni idea de lo que dijo. A veces ni me acuerdo el nombre. Y bueno, porque generalmente la gente no se identifica, ¿no? No, pero a lo mejor sí, o rece por mí, me llamo fulano de tal o fulana de tal. Y bueno, yo tengo la plena seguridad que por esa persona voy a rezar, pero no me acuerdo el nombre después. Cuando vuelve, a lo mejor sí. Digo, usted se llamaba así, ¿no? Sí. Pero no. Cosas de Dios, ¿no? Ahí nos damos cuenta que somos realmente instrumentos de su misericordia. Y más que nada ustedes, sacerdotes que tienen todo este poder. Pero le puedo asegurar que la persona se levantó y yo me olvidé absolutamente todo lo que dijo. O sea que tampoco tendría posibilidad de revelar el secreto. Aunque quisiera. De suerte. Bueno, pero el secreto es absoluto. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos hablando sobre el sacramento de la penitencia.